Attention please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Ausstieg links. Train at platform 30. This train ends here and will continue as S1 back to Wannsee via Bornholmer Straße.
press 0 and Yeah. the green button, and it tells you how everything works. You go to the left there, that's number 1. The glass. You go over, you go outside, Yeah. down that long way, and it's just like a telephone, yeah. Les damos la bienvenida. Entre 1936 y 1945, aquí se hallaba el campo de concentración de Sachsenhausen. Desde 1945 hasta 1950, el Servicio Secreto Soviético instaló en parte del antiguo recinto del campo de concentración el campo especial más grande de Alemania del Este. En 1961, la República Democrática Alemana fundó en este lugar el Monumento de Recuerdo y Conmemorativo Nacional de Sachsenhausen. El campo de concentración de Sachsenhausen fue construido en el verano de 1936 durante los Juegos Olímpicos de Berlín como campo de internamiento para la capital del Reich y para la Alemania del Norte y del Este. El monumento de memorial y conmemorativo de Sachsenhausen. Este edificio se encuentra en el área de la antigua comandancia del campo de concentración de Sachsenhausen. Originalmente utilizado como taller para mantenimiento y cuidado de las armas, el edificio fue transformado en un matadero probablemente en 1941. En medio del complejo del campo. Se accedía al campo de prisioneros a través del llamativo edificio de entrada, la denominada Torre A. El procedimiento de ingreso a la llegada al campo servía, además de para el registro burocrático, sobre todo para humillar a los prisioneros recién llegados. Junto a otros 3 barracones que ya no se conservan, formaban la enfermería del campo de concentración de Sachsenhausen. Originalmente, la enfermería solo consistía de 2 simples barracones de alojamiento. Cuando entre 1938 y 1939 ya no fueron suficientes, se conectaron con los barracones contiguos. En esta ocasión, a los 2 barracones se les construyó un sótano para disponer de más salas útiles. Se presenta en las salas históricas la exposición permanente Medicina y Crímenes en el campo de concentración de Sachsenhausen 1936 a 1945. Anteriormente, los barracones más antiguos que todavía se conservaban habían sido fielmente restaurados. Hasta 1942, las SS contrataron únicamente prisioneros sin formación médica, a menudo absolutamente profanos en medicina, para este servicio. La utilización de médicos prisioneros fue autorizada a partir de 1942, cuando se tuvo que reducir la tasa de mortalidad en los campos con el fin de aumentar la mano de obra para trabajos forzados para la economía de guerra. Los de Sachsenhausen fueron asesinados. La operación 14F-13. Los experimentos en los prisioneros eran crímenes médicos, pues los médicos utilizaban humanos como cobayas para sus experimentos, los cuales no podían decidir libremente su participación en los experimentos. Aparte, preveían secuelas en el cuerpo o incluso la muerte de sus cobayas humanos como consecuencia de estos experimentos. Un motivo para las pruebas fue la introducción del pequeño submarino Foka en la última fase de la guerra. Para poder resistir intervenciones que duraban hasta 4 días, la tripulación compuesta de 2 personas debía tomar estimulantes.
que también los prisioneros de Sachsenhausen tenían que traspasar justo antes de morir por asfixia en la cámara de gas con monóxido de carbono. Fueron víctimas entre 1941 y 1942 de una gran operación de liquidación de enfermos de los campos de concentración en toda la zona de influencia alemana y que llevaba por nombre de encubrimiento 14F13. Con este nombre, el exterminio en masa, trivializado con el término de eutanasia, se extendió a los centros médicos y de cuidados de los campos de concentración. De 40 metros de altura frente a usted fue el monumento conmemorativo central y el símbolo principal del monumento conmemorativo nacional de Sachsenhausen de la RDA. Preventivas, arbitrariedad disuasoria y persecución política. En la exposición se pueden solicitar informaciones sobre los objetos individuales marcando la secuencia de números que sobre todo migrantes rusos y ciudadanos soviéticos que eran prisioneros de guerra. Los presos del campo de concentración cuentan también que durante su marcha a través de la ciudad de Oranienburg eran escupidos e insultados por parte de sus habitantes. Los puestos de guardia tenían que informar de cualquier comportamiento anómalo y debían disparar inmediatamente si había un intento de fuga. En marzo de 1950, la Torre E fue destruida y saqueada, como se puede ver en la foto de la derecha. El campo especial soviético estaba situado de 1945 a 1950 en la parte del antiguo campo de concentración nazi. Durante los años siguientes, las SS utilizaron la fosa de fusilamiento especialmente para la ejecución de personas que habían sido condenadas a muerte por los tribunales nacionalsocialistas. Más de 1.500 reclusos, así como un taller de coches y un taller eléctrico. En el patio encontrará un cine.
En él se le mostrará una película de unos 30 minutos que le mostrarán los acontecimientos más relevantes en el campo de concentración de Sachsenhausen ligados al proceso histórico durante la época del nacionalsocialismo, haciendo paralelismos entre la guerra y el sistema del campo de concentración. Una ración diaria de pan por la mañana, una taza de sucedáneo de café y diminutas bloques. En los baracones se discutía en parte vehementemente por las partes por nosotros. Por otra parte, el En definitiva, a partir de ese momento, en enero de 1941, de Castilla. Los importantes, los estudiantes. prisioneros era la cárcel dentro del campo de concentración. En el edificio de prisioneros prominentes, ya que disponía de doble seguridad por su concentración de Dachau, como todos los sacerdotes. En 50, el edificio fue estación de cuarentos de fuga. En el campo había numerosos pequeños fueron llamados baracones judíos porque entre 1938 y 1900 nacionalsocialistas en esta época aún querían expulsar a los judíos de Alemania. Después de algunas semanas la mayoría fue puesta de nuevo en libertad, bajo las condiciones de emigrar inmediatamente de Alemania. Sin embargo, muchos de los más viejos ya habían muerto, víctimas de las condiciones de arresto y del maltrato selectivo de las SS. La llamada de recuento se llevaba a cabo independientemente del tiempo que hiciera, con lluvia, calor, tiritando de frío. Estaba la residencia oficial del comandante del campo de concentración de Sachsenhausen. De 7 comandantes prestaron su servicio en el edificio de la comandancia. Participaron personalmente en los malos tratos de los prisioneros.
Con Hans Lorenz, comandante desde enero de 1940 hasta agosto de 1942, los prisioneros tenían que fabricar objetos para uso privado de los jefes de las SS. Los prisioneros llamaron talleres Lorenz a los barracones del campo pequeño que habían sido transformados para este fin. Himmler y su entorno. Ahora se buscaban a expertos administradores. Make the guards. Dan blir vi an. Cuando llegaron, tuvieron que usarla por completo y estas. Cuando la fundación inició la transformación en abril de 2003, durante la transformación